En el día de hoy la editorial, más que editorial, va a ser una reflexión, ¿sí? Ya que tenemos un programa con dos invitados de lujo y vamos a dedicarle más tiempo a ellos. La semana pasada tuvimos el agrado de poder estar en comunicación directa con Fabián Taboada, periodista de la cadena ESPN de deportes, sí, que nos contó y nos dio su visión de cómo estaba y cómo veía a los Pumas de cara a la cita mundialista que empezó hace unos días en Japón. Bueno, el sábado me levanté a eso de las 3:30 de la mañana para poder ver la lamentable y la triste derrota de los Pumas contra Francia. Me levanté a esa hora porque justamente el Mundial se está desarrollando en Japón y la diferencia horaria nos obliga a cortar el sueño o directamente a no dormir. Yo opté por dormir un ratito después de ver Madagascar con mi hija. Bueno, mientras transcurría el partido de los Pumas y se encaminaba hacia la derrota, que nos iba a dejar bastante complicados de cara al pase a cuartos, empecé a recordar que ya son varias las veces que últimamente nos venimos levantando inusualmente a horarios que no son los comunes a nosotros, ¿sí? Para poder ver a selecciones nacionales o equipos de Argentina que nos van a que nos representan en distintas disciplinas en competiciones que se hacen directamente en Asia. Hice una pequeña lista mientras estaba viendo el partido y me encontré con que, por ejemplo, en fútbol, desde el Mundial de Corea-Japón 2012 en adelante, tenemos todos los fines de año, en el mes de diciembre, las competiciones del Mundial de Clubes que la disputan los campeones de los continentes, África, América, Asia, Oceanía y Europa. En básquet masculino, por ejemplo, el mundial se disputó el Mundial de Japón 2006 y el Mundial reciente de China 2019, donde la Argentina obtuvo la medalla de plata. Se va a estar disputando en 2023 el Mundial en Japón, Filipinas, Indonesia. En rugby, lo que acabo de mencionar, sí, el Mundial que se está disputando actualmente, los Juegos Olímpicos que se disputaron en Pekín 2008 y vamos hacia Tokio 2020. Sí. En hockey masculino, Malasia 2002, India 2010, India 2018 y en voleibol masculino, Japón 2006. La realidad es que hice una lista y mientras iba anotando me di cuenta que eran bastantes las sedes asiáticas con las que me iba encontrando. Yo creo que todo esto no es una casualidad. Yo creo que en los últimos 20 años hubo un cambio del poder relativo mundial y que el poder que justamente estaba en manos de Estados Unidos como gran representante del mundo occidental. Sí, este poder empezó a migrar, ¿sí?, a Asia. Nos encontramos, por ejemplo, si hacemos una comparación y vemos números fríos entre Estados Unidos y Asia y China, por ejemplo, nos encontramos que si comparamos los años de 1990 y 2018 en lo que es el comercio mundial y la producción de bienes y servicios, vemos que China pasó de representar en comercio mundial 1.6% a 11.8%, ¿sí?, entre 1990 y 2018. Sí. Estados Unidos, en ese sentido, bajó levemente lo que representa como comercio mundial, 12.8 a 10.9, y en producción de bienes y servicios, China pasó de 1.7% a 15.8%, y Estados Unidos una pequeña merma del 25.4 al 24.2%. Yo creo que estos números fríos y estos eventos deportivos nos muestran que hubo una clara inserción, como decía antes, en el mundo capitalista por parte de los mercados asiáticos desde 1990 hacia acá, desde, yo calculo, puedo decir, la caída del comunismo, la caída del muro de Berlín. Y estamos presenciando un cambio de 180 grados en la distribución mundial de poder, y esto afecta a todos los ámbitos, inclusive los ámbitos del deporte. Exacto. Dicho esto, hoy tenemos el agrado de compartir la primera parte del programa con Bárbara Bonelli. Ella es politóloga y actualmente trabaja como defensora adjunta en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, Bárbara, por venir. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Antes que nada, feliz día porque hoy es el día del politólogo, así exacto. En mi caso, politóloga. Politóloga, perdón, bueno. Uno de los dos, pues tenemos 2 días los politólogos. Ah, bueno. Mirá. Pero no bueno. tenía ese dato. Así que festejando el Día del Politólogo y el triunfo de Racing. Es fundamental eso. Hablando de deporte, ¿no? Exactamente. Contanos, Defensoría del Pueblo, cuando uno ya escucha el nombre, ¿de qué se defiende? ¿Qué es la Defensoría? Bueno, la Defensoría es un organismo que es parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, pero es un
un organismo, digamos, por fuera del gobierno, por Claro. decirlo claramente. Es un organismo de defensa de derechos, como su nombre lo indica, de defensa, de promoción y de garantía de derechos. Hay quienes lo ubican dentro de los organismos de control, que digamos los organismos de control son la auditoría, la sindicatura, organismos que se ocupan de controlar justamente al Ejecutivo, pero la Defensoría hay como una discusión en relación a que no es solamente un organismo de control, sino que también es un organismo garante de derechos. Entonces, la verdad que el trabajo que se hace es muy amplio en justamente trabajar por aquellos que ven vulnerado alguno de sus derechos, por alguien que puede llegar a tener alguna consulta en relación a la vulneración de sus derechos, por personas que están atravesando, por ejemplo, les cuento, yo trabajo mucho el tema de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Cuando arrancó esta gestión, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, se iniciaron 4 procesos de integración social urbana en 4 villas de la ciudad. Y en ese caso, por ejemplo, la Defensoría trabaja fuertemente en el acompañamiento de los vecinos en todo ese proceso. Claro. La Defensoría está descentralizadísima, tenemos cerca de 40 sedes en la ciudad, por eso antes de salir al aire estábamos hablando de las sedes, Sí, y hay algunas que todavía me faltan conocer. Claro. Yo asumí en marzo, y bueno, y desde que yo asumí creo que se abrieron 2 o 3 sedes, ahora no recuerdo bien, 2 seguro que yo fui a la inauguración. Y bueno, la idea de la Defensoría es estar justamente cerca de la gente, que la gente conozca que existe este organismo para presentarse frente a cualquier consulta o situación en donde haya una vulneración de derechos. Y cuando hablo de vulneración de derechos, me refiero a todos los derechos que se les ocurran. Puede ser una cuestión entre privados, en relación al Estado, un conflicto, tenemos un trabajo muy fuerte de mediación en la Defensoría, entonces a veces uno puede decir algo minúsculo como una filtración en la pared de su casa, pero que no lo puede resolver con su vecino, puede acudir a la Defensoría y trabajarlo en el marco de la mediación. Claro, eso es muy interesante. Me ha tocado un caso personal de ir justamente a una mediación, porque hay ciertas cuestiones que ya no encuadran en lo que ya para hacer algo más fuerte como una denuncia o que vaya algo a una fiscalía, sino que esto es como un paso previo a evitar cualquier tipo de conflicto legal con alguna parte, sino que se puede hacer una mediación, obviamente con mediadores que están capacitados psicológicamente para poder mediar casualmente eso y llegar a un acuerdo en conflictos con vecinos que pueden ser ruidos molestos, problemas de convivencia, problemas con el consorcio y cuestiones que es un paso previo a lo que sería ya iniciar una demanda judicial exactamente. Totalmente, es que de hecho eso es mucho trabajo, además de la mediación, mucho del trabajo que se lleva adelante es justamente evitar la instancia judicial. Claro, exactamente. Sabemos que para alcanzar algunos derechos, lamentablemente, hace mucho tiempo que se viene llevando adelante lo que se dice a veces como judicialización de la política, cuando hay leyes sancionadas que no se cumplen per se, entonces la gente acude al Poder Judicial para hacerlas cumplir. Entonces el trabajo de la Defensoría intenta justamente hacer la parte previa en donde un derecho consagrado por medio de una ley o por medio de la Constitución no se está cumpliendo, entonces la Defensoría interviene. Claro, está bueno porque es un paso previo que muchas veces resuelve y no hace falta llegar a una instancia superior, digamos, de acción legal. Y es interesante porque tiene que ver con lo que hablamos la vez pasada de los comuneros también, ¿no? Claro. Que es estar más cerca de la gente y no llegar a niveles ya superiores, digamos, con que son cosas que pueden ser pequeñas, que, bueno, no son tan pequeñas porque evidentemente requieren de una mediación, pero que la gente puede acercarse a la Defensoría y plantear un problema. Es que el tema es que, claro, no hay problemas pequeños, digamos, claro, porque a uno de repente la filtración en la medianera, viste, le define la vida. Teníamos el caso de esas situaciones que pueden ser muy cotidianas, pero que la verdad es que hay un organismo del Estado que tiene como función intervenir y es importante que así lo haga. Y la verdad es que el servicio, particularmente el servicio de mediación que tenemos es excelente, pero bueno, pasamos de algo así chiquitísimo a los procesos de integración social urbana en las villas, o de hecho la semana pasada estuvimos trabajando mucho con un caso que es el de la Casa Santa Cruz, que es una casa tomada en Parque Patricios, en donde habitan
300 personas. Y que bueno, ya con la sentencia firme, desalojo y demás, pero de vuelta, frente a la vulneración de derechos de un grupo gigante de personas, claro. con 100 niños y niñas que tienen derecho a la vivienda garantizada, donde el Estado, en este caso el gobierno de la ciudad, tiene que intervenir a dar una respuesta. Y la situación estaba, y esto es algo que la Defensoría también hace mucho, estaba como muy viciada, no había negociación. La misma contraparte del gobierno de la ciudad, con quien trabajamos mucho, obviamente, porque así exige la resolución del conflicto, diciéndonos, no, bueno, pero es que nosotros queremos hacer el censo, pero la gente de ahí no nos quiere dejar entrar. Entonces nosotros intervenimos, hicimos el censo, la verdad que lo pudimos hacer perfectamente, generamos una mesa de diálogo y se trabaja mucho en eso, en destrabar a veces cuestiones que tienen solución, pero que por el correr del tiempo y por el correr del conflicto cuesta mucho que se resuelvan. Claro, tal cual. Y eso es lo que está bueno tomar, que al no ser gubernamental, porque también la gente a veces es como que desconfía de lo que es gubernamental, o dice, no, esto puede ser de una campaña política o me quieren usar mi caso. Entonces está bueno también que como es una entidad, digamos, que es neutral, puede destrabar conflictos que a veces sucede que... conflictos de intereses, digamos. Es que es totalmente así, porque ocurre... Mirá, les cuento otro caso que a mí me gusta mucho, que es el Consejo de la Juventud. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y con posterioridad hay una ley sancionada para la creación del Consejo de la Juventud, que es un espacio, digamos, de diálogo, de participación de los jóvenes para incidir en políticas públicas, para tener una voz. Ese consejo nunca se generó, por distintos motivos, pero yo creo que uno de los impedimentos para que efectivamente se cree ese consejo es que al depender del Poder Ejecutivo... Perdón. No, por favor. Es que la cancha me dejó así. Al intervenir, o sea, al depender del Poder Ejecutivo y a estar asociado, obviamente, con un partido de gobierno, eso ha llevado que algunos sectores de la juventud, que tal vez no comulgan con el partido de gobierno actualmente y con anterioridad también, no quisieran conformarlo por una cuestión de desconfianza. Los jóvenes vienen de ser como, bueno, los que todo el mundo dice son el futuro, vamos a participar, pero muchas veces es difícil que efectivamente se los reconozca, exacto, y se les dé un lugar de respeto y reconocimiento a la voz que ellos tienen. Y la verdad que generamos el consejo desde la Defensoría hace un par de meses. Vinieron 70 organizaciones juveniles de todo el arco político a participar. Y bueno, y estamos como haciéndolo avanzar, pero yo coincido con lo que vos decías antes, que muchas veces tiene que ver con, de alguna forma, ser parte del Estado, pero no ser parte del gobierno. Claro, también. Y bueno, un poco lo que hablábamos la vez pasada de la comuna, que también en los comuneros hay de todos los partidos y que se conforman por varios, tanto el ganador como el opositor, digamos, como que también están para la gente, para que se puedan acercar, que a veces es como que queda como marcado políticamente y la gente es como que se asusta y no es que se quiere acercar porque dice, no, a ver si me pasa algo, o me meten en un partido, o me hacen... Claro, entonces pasa eso también. La sensación es, cuando hay un problema, acudimos a la Defensoría del Pueblo. ¿La Defensoría puede prever casos, puede trabajar para que no se llegue a la Defensoría del Pueblo, o es algo que no está en su alcance? Y bueno, un poco y un poco, digamos. Por lo general, cuando interviene la Defensoría, es cierto que es frente a la falla del Estado, a posteriori de la falla, porque es frente a una posible vulneración del derecho. Pero también es cierto que en la promoción de derechos, y se hace un trabajo muy intenso en ese sentido, se busca, digamos, evitar esa vulneración. Llegada, Por ejemplo, hace un par de semanas estuve en la sede que tenemos en Flores, en Carabobo y Timbó, a una cuadra de Rivadavia, y se está trabajando en un programa con toda la comunidad para evitar la desaparición de chicas y chicos, jóvenes, digamos, que en Bajo Flores hay mucha, bueno, lamentablemente mucha desaparición de chicas, sobre todo. Bueno, eso se trata de un trabajo buscando hacer un trabajo previo a evitarlo, hacer redes con la comunidad, hacer redes con la policía,
hacer redes con el CESAC, el Centro de Salud, bueno, con todos los organismos, con las organizaciones barriales, obviamente, y se busca prevenir. Ahora, obviamente, no es una función ejecutiva que la Defensoría pueda llevar adelante, aunque obviamente en la promoción y en la prevención se intenta trabajar sobre eso. Y la promoción, yo siempre digo lo mismo, la promoción de derechos es muy importante porque nadie puede exigir el cumplimiento de sus derechos si antes no los conoce. Tal cual. Con lo cual, a mí hay algo que me gusta mucho que hay en la Defensoría, que son las guías de derechos, son como unos diarios así grandes por temas, y ahí es donde uno puede, bueno, ver cuáles son sus derechos referidos a diferentes temas y por ende exigir su cumplimiento. Claro, está bueno. Está bueno porque es eso, es un nexo para nuclear distintos sectores del Estado. Sí. Hoy en día Alejandro Amor está cumpliendo su segundo mandato como defensor del pueblo de la ciudad y son 5 los que colaboran con él y son defensores adjuntos. Así es. Vi que hay como una división de trabajo y que cada uno se especializa en algún tema. Lo tuyo puntualmente, hablamos del tema de la inserción en villas y de estos barrios. ¿Qué otros temas tocas con frecuencia? Mira, cuando nosotros asumimos, hay defensorías que tienen, los adjuntos tienen como directamente rasgos temáticos, o sea, hay un defensor del niño, hay un defensor de la mujer. Acá nosotros tomamos como distintos temas de incumbencia, le llamamos. Yo trabajo los temas de villas, los temas de vivienda, los temas de promoción social, tuvimos mucho trabajo este año vinculado a la temática de situación de calle. Bueno, trabajo mucho los temas de juventud, obviamente, armamos el consejo y otras temáticas de los jóvenes, y también el tema de género y niñez. Esos son un poco el amplio espectro. Pero bueno, la verdad es que la temática de villas y de vivienda, porque vivienda a veces, viste, bueno, tiene como diferentes aristas, lo que les comentaba antes de las casas tomadas. A principios de año se trabajó mucho en la temática de la ley de alquileres. Tuvimos muy cerca y tratando ahora de ver si se termina de cerrar el tema de la gente que los preadjudicatarios del barrio olímpico, en la Villa Olímpica, ahí por Villa Lugano, que de vuelta, como les contaba antes, viviendas hechas por el gobierno, que ya estaban listas para ser asignadas. La problemática de los créditos UBA, que en el caso de la Villa Olímpica había un ahorro previo y también había un aumento, una actualización de la cuota por UBA. Entonces, por un lado, la desesperación de los vecinos que frente a una situación inflacionaria tenían miedo a no poder pagar esas cuotas. Y por otro lado, un gobierno que frente a la demanda de esos preadjudicatarios se empezó como a quebrar un poco la relación. Al margen de que, bueno, lamentablemente, en ese momento fue un buen acuerdo que pudimos llegar a un acuerdo que fue muy positivo para la cobertura del excedente inflacionario de cada una de las cuotas. Pero bueno, con posterioridad firmamos ese acuerdo, fue como muy celebrado por todos, pero todavía los vecinos o los preadjudicatarios siguen manifestándonos que muchos todavía no pudieron mudarse. Y eso les representa obviamente un inconveniente, porque vos imagínate que muchos tenían pautado, pensada la mudanza para marzo-abril, y estamos ya casi en octubre y durante todo este tiempo siguen pagando una cuota, pero de repente tienen que afrontar un alquiler o se les vencía el contrato de alquiler y no tienen a dónde vivir. Entonces, bueno, en toda esa problemática tratando de acompañar a los vecinos y vecinas del barrio olímpico o que se van a mudar, esperemos a la brevedad, pero había una situación como muy tensada entre las dos partes que llevó a que no se podía resolver. Hicimos un acta de acuerdo, se firmó, todos estaban conformes en ese momento y ahora seguimos acompañando para ver si se pueden terminar de mudar y resolver el problema. Bueno, para ir un poco cerrando, a todos los vecinos que se quieran acercar, la Defensoría del Pueblo está súper abierto, o sea, uno puede acercarse, plantear el problema, se fija una audiencia y la misma Defensoría se encarga de contactar a la otra parte. No es necesario que uno vaya a contactar al otro, sino directamente se envían distintas cartas o se llaman por teléfono o un mail y se cita al vecino o a la parte que tenga problema con uno y directamente se fija una audiencia donde ahí está un mediador de la Defensoría del Pueblo y ahí se empieza a trabajar en lo que es un preacuerdo en el principio y después un acuerdo ya definitivo. Y está muy bueno porque
en mi caso puntual, que yo tuve problemas con el vecino, firmamos un preacuerdo para ver cómo resultaba ese acuerdo y dentro de un mes siguiente nos acercamos Volvieron para a ver juntar. exactamente, a ver qué tal, qué puso cada parte para poder llegar al acuerdo y si se cumplió o no. Muy bien. Entonces como que eso está muy bueno. Yo tengo unas últimas dudas con respecto a las elecciones. ¿Cuál es el rol que cumple la Defensoría del Pueblo con respecto a las elecciones? Que ahora, bueno, estamos a casi un mes de los comicios de la primera vuelta. Mira, las elecciones, la Defensoría, de hecho, los defensores estamos agrupados, todos los defensores, porque ustedes saben que no hay defensor del pueblo nacional hace Sí, 11 eso es años. Correcto. Entonces, los defensores del pueblo de distintas jurisdicciones, provinciales y municipales, estamos agrupados en una asociación que se llama Asociación de Defensores de la República Argentina, ADPRA, y hemos hecho en distintas provincias, a mí me tocó ir a Tucumán, pero se hizo en Santa Fe, se hizo en Río Negro y se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora no sé si no me olvido alguna otra provincia, se hizo observación electoral. La observación electoral se llevaron adelante de distintos relevamientos, donde se observó un aspecto muy importante en el marco de las elecciones, la accesibilidad en las escuelas, en los cuartos oscuros, y también la conformación de la mesa, si estaba toda la información correspondiente. Bueno, en Tucumán yo cuando fui me alucinó la cantidad de fiscales que había, porque vieron que allá tienen listas como digamos, divididas para candidatos tal vez intendente con un mismo gobernador, entonces tal vez tenían, no sé, 30 fiscales. Así que llevamos adelante un trabajo de observación en distintas jurisdicciones y se hizo, de hecho, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Tuvimos, por ejemplo, un tema con el voto joven, los chicos y chicas que no aparecían en el padrón. Sí. Intervenimos, recopilamos información y la presentamos a la justicia para que se incorporen a estos votantes. Y bueno, y permanentemente estamos llevando adelante un trabajo de asesoramiento. De hecho, tenemos una guía de derechos electorales para que la gente tenga claros sus derechos al momento de votar, al momento de elegir. Y por último, estamos interviniendo también en el marco del debate electoral, buscando... de hecho, el Consejo de la Juventud hizo una presentación ante la justicia pidiendo que la temática de la juventud sea abordada en el marco de los debates. Y bueno, y tratando de intervenir para de vuelta garantizar este derecho que está consagrado por ley, que es el debate obligatorio. Exactamente. Bueno, en Instagram son @defensoriacava. Así es. Sí, ahí ingresando en el perfil de esta organización gubernamental está la página web www.defensoria.org.ar. El dirección que la Defensoría deja asentado es Avenida Belgrano 673, esto es Capital Federal, y cualquier consulta directamente se contactan. Igual nosotros ahora vamos a estar subiendo historias y toda la información de cómo acercarse, cómo canalizar las consultas, las dudas. Dale, sí, porque estaba buscando el teléfono el 0800, pero no lo tengo. Hay una defensoría en todos los barrios, hay que aclarar eso, que están todas, en todos lados está. En Colegiales, hay en Recoleta, hay en todos lados. O sea, si alguien se quiere acercar, lo puede hacer y la información está bien fácil para buscarla. Pero bueno, quizás lo que hay que remarcar es la difusión de esto, de cuál es el rol que cumple, cuáles son los problemas que puede resolver y que la gente se acerque, porque a veces pasan y hay casos que uno ve en la televisión y que dice, pero no puede ser que pasen esta cosa, que el vecino se pelea con el otro y a veces simplemente es acercarse, mediar, llegar a un acuerdo y listo. Totalmente. Entonces no hay que llegar a situaciones violentas. Y aún si tienen una duda, o sea, hay mucha temática de servicios públicos, a veces vinculadas al cobro de los servicios, también, sí. Tema de jubilaciones, si tienen dudas. La verdad es que ante la duda llamen. Tal cual. De alguna forma se los va a poder asesorar. Los teléfonos son 4338-4900 y 0800-999-3722. Esto igual lo vamos a subir ahora en unos minutos al perfil de Instagram y lo vamos a etiquetar. Repetimos nuevamente, sería como casa matriz, Avenida Belgrano 673, y el horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 18. Y en la página igual están todas las sedes descentralizadas, así que ahí pueden encontrar si hay una más cerca de su casa. Genial.
Bueno, agradecemos por último a Winprom y a Vinos Mendoza que nos acercan el presente para el día de hoy, para la invitada, y ahora en la foto los podrán ver. Bueno, gracias Barbie por Gracias haber por venido. venir. Muchas gracias a usted por la invitación.